Solo con oír la palabra sectas se nos vienen un montón de recuerdos negativos y no es para menos. Si existen un montón de reportes e incluso en el mismo historial de la Policía de Investigaciones de Chile, en donde se posiciona a estas comunidades sectarias como algo peligroso. Personas que han dejado toda su vida para seguir a supuestos mesías o a seres de luz como este, entregando sus bienes, mujeres entregando su cuerpo e incluso a sus propios hijos. Es por eso que hoy me decidí a recopilar los detalles escabrosos de cada una de las comunidades sectarias más peligrosas de Chile, y así descifrar qué se esconde detrás de los delirios mesiánicos de estas personas y también de todos sus seguidores. Sean bienvenidos a un nuevo video de La Ruta Oculta, y esto es las comunidades sectarias más peligrosas de Chile. Desde el año 2005, Paola Olcese, de nacionalidad argentina, y su pareja Rodrigo Stack lideraban una comunidad sectaria en la comuna de Pirque. Los habitantes se encontraban alejados de la urbanización, ya sean niños o adultos que se dedicaban mayormente a las cosechas, confección de vestimentas y elaboración de alimentos como quesos, panes, entre otros, los que eran vendidos por los miembros de la comunidad a la gente de afuera. De esta manera, la comunidad de Pirque se mantenía vigente. Además del liderazgo a rasgos generales de Olcese y Stack, tenían a cargo los ritos de iniciaciones espirituales que se realizaban junto a los miembros de la comunidad, donde se hablaba del acercamiento que tenía Satanás con ellos, pero que Dios entregaba las indicaciones acerca de cómo sobrellevar esto. A pesar de las constantes especulaciones de los afuerinos a la comunidad, llamándolos locos, raros e incluso personas peligrosas, la comunidad se mantenía unida. No obstante, en el año 2007, el fallecimiento de Jocelyn Rivas, profesora de danza de 28 años, miembro de la comunidad de Pirque, marcaría un antes y un después en la ya denominada secta de Pirque. Jocelyn Rivas habría muerto luego de 2 meses de dar a luz a su hija. La mujer habría tenido complicaciones en su parto y no recibió atención médica, lo que a la postre causaría su muerte. La primera persona en darse cuenta del deceso de Jocelyn Rivas fue su pareja Nathaniel Requena, quien alertó a la comunidad, los cuales ignoraron la situación, y su cuerpo permaneció en el lugar por más de 9 días, para luego ser enterrada en el terreno de la comunidad. Lo que más llamó la atención fue la respuesta de Olcese al Tribunal de Garantía de Puente Alto, diciendo que habría esperado que el cuerpo resucitara. El 31 de julio del año 2007, cerca de las 7 de la tarde, personal de la PDI ingresa al lugar para detener a Paola Olcese, la cual fue interrogada en la Fiscalía de Puente Alto. Al día siguiente, Olcese fue formalizada por el Tribunal de Garantía de la misma comuna, por el delito de homicidio por omisión e inhumación ilegal. Mientras tanto, los restos de la bailarina Jocelyn Rivas fueron trasladados al servicio médico legal para su autopsia correspondiente. Tras la audiencia, que duró más de 7 horas, se dictaminó mantener detenida a Olcese en el Centro de Orientación Femenina de la comuna de San Joaquín, pero luego de los exámenes psiquiátricos realizados a la imputada, se determinó que padecía de delirio místico mesiánico y por ello no podía ser detenida. Pero las sectas de Olcese continuarían, ya que en el año 2012 lideró una comunidad en base a las mismas características en la ciudad de Vallenar, la que fue descubierta luego de un incendio ocurrido en el lugar, dejando a 8 menores con quemaduras graves. Corría el año 2009 cuando Ramón Castillo Gaete, de 35 años, conocido como Antares de la Luz, un músico misterioso e instruido, conformaba una comunidad de sanación que más adelante se convertiría en una de las agrupaciones sectarias más peligrosas del país. Tras convivir en un departamento en la comuna de Las Condes y luego establecerse en Olmué, en el año 2011 fue cuando él, junto a sus devotos seguidores, se mudaron definitivamente al Fundo El Toyo, ubicado en San José de Maipo. Este hombre logró conseguir adeptos desde los tiempos en los que estudiaba en la universidad, a través de asesorías de sanidad interior que realizaba con la productora Calypso. Fue en el año 2007 cuando Ramón Castillo Gaete, tras su viaje a China, comenzó con un cambio radical en su vida, asegurando ser un ser divino y de luz,
lo que a la postre lo llevaría a conformar la que fue conocida como la secta de Coyihuay, 1 año y medio después de ese episodio, y según consta en la investigación desarrollada por el Ministerio Público y la Brigada de Investigaciones Especiales de la PDI, Ramón Castillo, quien aseguraba ser una divinidad, comenzó a reunirse habitualmente con Natalia Guerra, diseñadora gráfica, María Álvarez, actriz, Carla Franchi, auxiliar de vuelo, David Pastén, publicista, Pablo Undurraga, realizador audiovisual, y Carolina Vargas, ejecutiva bancaria. A comienzos del 2009 y haciendo uso de una personalidad que los investigadores califican como fuerte pero encantadora, Antares empezó a reunirlos en diversas viviendas, repartidas entre la región metropolitana, la cuarta y la quinta región. Allí realizaban seminarios de autosanación y autoconocimiento, por los que llegaban a cobrar 60.000 pesos, que incluían comidas, alojamientos y otros beneficios. Todos tenían un denominador común: eran adultos, jóvenes, profesionales, bien parecidos, pero solitarios, y según fuentes cercanas a la investigación, con ciertas disfunciones familiares. Durante esas sesiones realizaban viajes introspectivos, usando ayahuasca, un poderoso alucinógeno que los distorsionaba ocular y auditivamente, relata una fuente, quien agrega que las reuniones también se llevaban a cabo en localidades semirurales como Pirque o el Cajón del Maipo, en la región metropolitana. Las conductas de Castillo Gaete con sus seguidores eran cada vez más autoritarias y crueles, quien prácticamente los usaba como herramientas para su beneficio. Los visitaba en sus casas, donde realizaban sesiones o tomas con ayahuasca. Comenzó a tener lazos fuertes con estas personas, quienes parecían hipnotizadas por este hombre. Uno de los primeros requisitos que ordenó Ramón Castillo fue el desapego de las personas entre sus lazos afectivos, primeramente con sus mascotas, luego con sus parejas y por último con su propia familia, diciendo que los gatos y perros eran malignos. Debido a esto, los seguidores de Antares habrían degollado a cada una de sus mascotas. Seguido a esto, comenzó a deshacer las parejas que habían dentro de la comunidad, mientras realizaba los rituales, donde impostaba la voz. Todo esto bajo los efectos de las drogas alucinógenas. Les aseguraba a sus adeptos ser un dios. Fue así que logró que Natalia Guerra y Pablo Undurraga, miembros cercanos a Antares, terminaran su relación. Con el tiempo comenzó a tener relaciones sexuales con ella y las demás mujeres del grupo. Sin embargo, esa no era la única regalía que Antares tenía, y es que según los datos proporcionados por el fiscal de Quilpué, Juan Emilio Gatica, el líder era mantenido por los miembros de la secta, quienes arrendaban propiedades, le facilitaban vehículos e incluso pedían préstamos para entregarle dinero. De hecho, Castillo habría huido del país con más de 15 millones de pesos. Pese a los privilegios que tenía como líder de la secta, Antares castigaba con furia cualquier comportamiento que consideraba impropio. Para hacerlo, les ordenaba a sus seguidores que se desnudaran y con palos les propinaba 45 golpes. Si alguno lloraba, le daba 3 más. Además, obligaba a las mujeres del grupo a cortarse el pelo. Pasaba el tiempo y las sesiones con ayahuasca continuaban, también las relaciones sexuales con las integrantes del grupo. No obstante, en su condición de deidad, el sujeto les había advertido que ninguna podía quedar embarazada, pues el niño que naciera sería el anticristo, y por lo tanto tendría que ser eliminado. Por esta razón, cuando se enteró de que Natalia Guerra esperaba un hijo, montó en cólera y afirmó: «Puede que sea Lucifer, ahora lo voy a atrapar». Luego ordenó a la mujer recluirse en una casa de los Andes para ocultar lo ocurrido ante la familia de la mujer. Les dijo que saldría a recorrer Latinoamérica por la ruta del Che. La idea era que la guagua naciera por parto natural y sin más asistencia que la proporcionada por el resto de las mujeres del grupo. Sin embargo, el 21 de noviembre del 2012, la joven presentó problemas, por lo que la llevaron hasta la clínica Reñaca. Allí nació un varón, que 2 días después fue sacado por la agrupación y llevado hasta el fondo de los Culenes, de la localidad de Coyihuay, en Quilpué. A las 11 de la noche del 23 de noviembre, la secta inició un rito para eliminar al supuesto anticristo. Tenían un lugar donde se descargaban de las vibras negativas, una especie de carpa iglú, con el techo abierto y forado en el piso, donde ponían piedras calientes y con el vapor se purificaban. Fue sobre un agujero donde pusieron una tabla y sobre ella a la guagua desnuda, a la que le colocaron un trozo de cinta adhesiva para no escuchar su llanto. Antares nunca tocó al bebé, porque podía contaminarlo. Mientras todos lloraban, se removió la tabla y la guagua viva cayó sobre las piedras. Pese a que tenía la boca tapada, el grito fue desgarrador. Por orden de Antares, David Pastén tomó un cuchillo y desmembró los restos del lactante, algo que fue reconocido por el imputado, que incluso le mostró a la fiscalía y a la PDI dónde había escondido el arma.
Cuando el brutal sacrificio finalizó, algunos se descolgaron del grupo e incluso vendieron sus posesiones para intentar olvidar lo que había pasado. Otros siguieron preparándose para el fin del mundo, que supuestamente llegaría el 21 de diciembre del año 2012, como lo habían anunciado los mayas. Como eso no sucedió, la comunidad se separó. Antares viajó a Perú a buscar más droga. Mientras estaba allá, se enteró de que en enero la hermana de una mujer perteneciente al grupo los había denunciado y que lo estaban investigando. Desde el Cusco, Castillo envió un mail a los miembros de la secta, indicándoles: «Sé que todo se sabe, así que háganse los locos». Luego de que se conociera el caso en abril de 2013, Ramón Castillo se convirtió en la persona más buscada por todas las autoridades de Chile. Luego Perú se unió a la persecución, pues se temía que hubiera emigrado al país vecino. Semanas después, Ecuador se sumó a la búsqueda de Ramón Castillo. Finalmente fue hallado muerto en una casa abandonada de la ciudad del Cusco, el 1 de mayo del 2013, a la edad de 35 años. Después de que se ahorcara al verse acorralado por las autoridades de dicho país. Su cadáver se encontraba en perfecto estado, por lo que quedó demostrado que se suicidó. Se encontraron en sus manos y bolsillos hojas de coca seca, con las que se alimentaba durante los días que permanecía oculto. La hermana del líder de la secta, Daniela Castillo Gaete, solicitó la repatriación del cuerpo de su hermano al Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras el veredicto que sentenció a Natalia Guerra en el año 2017 junto a su expareja y la mano derecha de Antares, Pablo Undurraga, recién el 9 de julio del año 2019 pudieron dar con el paradero de la mujer, quien se encontraba prófuga. La jueza del caso explicó que Natalia Guerra, madre de Jesús Castillo Guerra, el bebé sacrificado en 2012, ésta habría desnudado, atado y amordazado al lactante para lanzarlo vivo al fuego. Tras 5 meses de destaparse el caso de la secta de Coyihuay, quien era liderada por Ramón Castillo Gaete, más conocido como Antares de la Luz, quien quemó vivo a su propio hijo recién nacido, la PDI en su momento descubrió a otra organización de características sectarias en una parcela de Curacaví. El operativo realizado por la policía permitió detener al presunto líder de la comunidad, Eduardo Cruz Berríos, de 54 años, su hijo Israel Cruz, de 27, y Alejandro Cruz Berríos, hermano del líder. Eduardo Cruz decía ser el Mesías enviado de Dios. Por lo mismo, sus seguidores debían acatar sus órdenes, presentando una obediencia similar al caso de Antares. Las sospechas de que esta comunidad en Curacaví tenía características sectarias comenzó debido a la denuncia por el delito de violación en contra de una menor de 14 años. Fueron los propios padres de la chica y ex miembros de la comunidad quienes denunciaron el hecho. La presunta víctima es hija de un primo del pastor, quien se hace llamar Mesías, agregó el fiscal jefe de la zona, Cristian Cáceres, recalcando que las indagatorias respecto al ultraje que habría sufrido la menor entre los años 2010 y 2011 solo involucran al líder de la agrupación y a su hijo. Sobre el modus operandi de la supuesta secta, Cáceres explicó que esta estaba compuesta por al menos 30 personas, todos con algún grado de parentesco entre sí. Asimismo, aseguró que la mayoría de los seguidores vivía temporalmente en el lugar, ya que solo compartían durante los fines de semana. El pastor, sin embargo, tenía su residencia estable en dicho terreno, donde compartía siempre con su hijo y su hermano. Del resto de los seguidores, solo se sabe que serían profesionales quienes debían destinar parte de sus ingresos para la mantención del líder. Incluso se encontraron autos 0 kilómetros en el lugar. La comunidad funcionaba presuntamente como un centro de rehabilitación. La mamá de la supuesta víctima incluso la sacó del colegio para llevársela a la parcela. La ahora joven de 18 años dijo que el líder se aprovechó de una depresión para acercarse y obligarla a cometer actos de connotación sexual, y la amenazó para no contarle nada a sus padres, destacando que los discípulos tenían una especie de sometimiento psicológico y algunos de los niños ni siquiera estaban asistiendo al colegio, por expresa recomendación del líder. Por último, Cáceres detalló que la menor presuntamente agredida habría sido víctima de violación anal, ya que el sujeto predicaba que las relaciones sexuales solo debían ser de esa manera, porque así no sería pecado y tampoco se perdía la virginidad. Algo que es realmente insólito es que este hombre, luego de cometer los ultrajes, se iba al Álamo de los Lamentos, donde trataba de purgar sus culpas. Se hacía llamar Jacob, tiene 7 esposas y más de 30 hijos.
Aseguraba ser un enviado de Dios y que cada una de las mujeres que llegaba a su lado era una señal divina. El caso de Hugo Muñoz se hizo popularmente conocido en el año 1995, cuando comenzó a aparecer en portadas de los diarios de la época, tras ser el primer caso de poligamia en Chile. Él decía ser un purificador de mujeres al tener relaciones sexuales. Con el pasar de los años, Hugo Muñoz recibió denuncias por peleas y violencia intrafamiliar, mientras mantenía su estilo de vida en aquella comunidad, que fue bautizada con el nombre La Tribu del León de Judá. En 2015 fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y pasó unos días en la cárcel. No le doy a nadie esa terrible experiencia, realmente lo pasé mal. Cometí un error y pagué, sostiene Hugo Muñoz. Los otros episodios condenables fueron las violentas agresiones que denunciaron sus esposas y que él siempre ha recalcado como una defensa propia. Las críticas más fuertes son las que recibió cuando presentó a su séptima esposa, una mujer de 18 años. Aseguró que los padres de la joven le habrían ofrecido a su hija incluso antes de nacer. Asenat es el nombre de la mujer, quien asegura lo siguiente: mi mamá, antes de que quedara embarazada de mí, dio el voto para que yo fuese esposa de mi señor. Yo desde que tengo uso de razón sé que soy esposa de mi señor. Su nueva cónyuge afirma lo siguiente: nunca he sido testigo de hechos de violencia. En una entrevista con Chilevisión, el sociólogo Humberto Lagos analiza este caso y dice que estamos frente a una situación de abuso de poder sobre fanáticos seguidores que van a aceptar entregarles a sus hijas al profeta. El experto agrega que en las sectas religiosas, la cuestión central es la manipulación sexual del líder, generalmente masculino. Pese a todos los cuestionamientos, por ahora nada impide que el profeta de Peñalolén siga aumentando su harem. En la actualidad, Hugo Muñoz Escobar vive solo en una pequeña pieza de Pedro Aguirre Cerda. Apenas tiene contacto con sus más de 30 hijos, aunque asegura que mantiene buena relación con las que fueron sus 7 esposas. Asegura que la pandemia es un castigo divino porque la humanidad le dio la espalda a Dios. Fue en el año 2013 cuando los medios de comunicación nacionales dieron a conocer una secta en la ciudad de Antofagasta, que supuestamente realizaba ritos en cementerios, juegos satánicos y también suicidios. Aparentemente se trataba de una comunidad de jóvenes con algo en común. Eran víctimas de bullying, tenían problemas en casa y también personales. Ellos buscaban un refugio o consuelo en el Portal Galicia, un conocido centro comercial en la ciudad nortina. El comienzo de esta comunidad de características sectarias se dio con la aparición de un extraño hombre, conocido como Juan Limón, apodo que según los propios miembros se lo ganó porque era tan feo como chupar un limón. Juan Francisco Díaz Cuba, nombre real de este hombre delgado, que acostumbraba a vestir de negro y lentes oscuros. Llegaba puntualmente a las 5 de la tarde al portal, precisamente a la hora que los estudiantes salían de sus respectivos liceos. Con ellos compartía algunas pasiones como el anime y la literatura gótica. Poco a poco Juan Limón se volvía un personaje importante en la vida de estos incomprendidos jóvenes. Los problemas comenzaron cuando este hombre empezó a mezclar aquel mundo de fantasía que habitaba en los libros con la vida real. Estaba obsesionado con la saga de libros Crepúsculo y comenzó a decir que era inmortal y tenía genes vampíricos. Esto despertó el interés de las jóvenes, quien prácticamente lo idolatraban, al punto de pensar que él les entregaría la vida eterna. Cada día la personalidad de Juan Limón se tornaba más oscura, llegando al punto de ser una persona altamente agresiva y que intimidaba a sus seguidores. Además de visitar constantemente los cementerios, acompañado por un grupo de niñas, ingresaban a mausoleos subterráneos donde jugaban a la ouija. Juan Limón les recalcaba que eran rituales, aunque la mayoría de las veces se trataría de actos improvisados que hacían parecer rituales ocultistas. En su momento eran más de 75 jóvenes que asistían al portal y por ende a las juntas con Juan Limón, aunque lo que realmente impactó a la comunidad en ese entonces fue el suicidio de 2 jóvenes. Ambas se ahorcaron en sus casas, mientras que un tercer joven se salvó debido a que la cuerda se cortó. Algunos medios de comunicación entrevistaron al sobreviviente y dijo lo siguiente: nos dijo que si no nos suicidábamos, él iba a hacer justicia con su mano, nos iba a matar igual. Era el líder, decía que era nuestro profesor, declaró en ese entonces a 24 horas el adolescente. Antes de terminar con este video, me gustaría agregar que tuve la oportunidad de conversar vía WhatsApp con Juan Díaz Cuba, más conocido como Juan Limón,
pero no llegamos a un acuerdo para realizar una entrevista pública para este canal, ya que él exigió algunas cosas que sinceramente no tengo. Aún así considero que desaprovechó una gran oportunidad de aclarar toda su historia, ya que él mismo me confirmó que la entrevista que realizó para Chilevisión fue tergiversada, editada y sacada de contexto. Al menos fue el único que se dignó a responder. De los demás involucrados o víctimas de sectas en Chile, ninguno respondió. Solo quería agregar eso para que sepan que detrás de este canal se investiga con las fuentes directas, aunque no tuve éxito esta vez, pero se intentó. Y eso, si este video te gustó puedes dejar tu like, compartir en las redes sociales, suscribirte a este canal y también enviar tus relatos o imágenes, lo que sea, al correo contacto@larutaculta@gmail.com. Sin nada más que agregar, muchas gracias y buenas noches.